Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Andrés Gómez Almeida. Mi matrícula es la 2001-5388. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy realizando la licenciatura en Derecho y actualmente me encuentro cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional al lado del asesor educativo Sabino Lozano Ceja. Estoy realizando el reto número 5, el cual lleva por nombre ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? En este reto me piden que analice dos casos y que responda si existe o no responsabilidad por, por parte del Estado mexicano, pero de una forma argumentada y con fundamentos. Comenzamos con el caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos de a unas personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos era acerca de citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instalaciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí respondo a la pregunta, si considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Claro que sí, y mis argumentos vendrían siendo que es evidente que hay una vulneración a los derechos humanos por parte de las autoridades y de un tema que puede ser muy simple, pero que debe ser analizado desde varios puntos de vista, porque generalmente al vulnerarse algún derecho humano se terminan vulnerando varios más, ya que estos se encuentran estrechamente ligados. Para comenzar, el artículo 1 de nuestra Constitución nos indica que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Su ejercicio no se puede restringir ni suspender, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, y estos deben favorecer en su más amplia protección a las personas. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y estos se interpretan de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, así como que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición sexual, las condiciones de salud y en este caso en específico la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. En nuestro artículo 6 nos indican que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, así como difundir información e ideas de toda índole por cualquier expresión. También en nuestro artículo 7 dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. En ningún caso se puede secuestrar los bienes utilizados para la difusión de esta información, de opiniones e ideas como instrumento del delito.
También hay una grave violación al debido proceso, ya que el artículo 14 nos indica que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se deben de cumplir todas las formalidades esenciales del procedimiento. Al artículo 16, el cual nos indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, si no es en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad. El artículo 17 nos indica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales previamente establecidos en los términos que fijen las leyes y debe de emitirse una resolución de manera pronta, completa e imparcial. En nuestro artículo 24 nos indica que todas las personas tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión en este caso, y a adoptar en su caso la que sea de su agrado. Como se puede observar, hay diversas violaciones a los derechos humanos en las diferentes partes que se fue desarrollando el caso, desde el momento de la injustificada detención, no ponerla a disposición de inmediato, mantenerla incomunicada, el menoscabo de sus derechos y libertades de expresión, de pensamiento y de religión, el de difundir opiniones e ideas, el ser molestado en su persona y posesiones, pasando a la parte en la que interpuso la denuncia en la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que no se inició ningún procedimiento y violan su derecho a un debido proceso, así como en la Justicia Federal, que se declara incompetente y se vuelve a negar el debido proceso, concluyendo con esto que sí hay una gran responsabilidad por parte del Estado mexicano. En el caso 2, nos indican que durante la pandemia de COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con el recurso para el pago de la multa, el decreto previo de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas, boletinado y con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este segundo caso también hay responsabilidad por parte del Estado mexicano y mi fundamento es el siguiente. En este caso se está transgrediendo el derecho humano a la libre circulación, y aunque fue por causa del COVID-19, el gobernador no sería el indicado para publicar el decreto con base en el artículo 29 de la Constitución, el cual nos indica que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, como fue el caso del COVID-19, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en algún lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacerle frente rápida y fácilmente a esta situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, así como en el artículo 73, en las fracciones 1A y 2A de nuestra misma Constitución, los cuales nos indican que el Consejo de Salubridad General
dependerá directamente del presidente y sin intervención de ninguna Secretaría de Estado. Sus disposiciones serán generales y obligatorias en todo el país. En el 2A nos indica que en los casos de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictaminar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Para pasar a lo siguiente, es de resaltar que el militar no está facultado para la acción que realizó. Esto con base en el artículo 129 de nuestra Constitución. Nos indica que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exactamente conexión con la disciplina militar, lo cual no era el caso. Así como en la exhibición de sus datos personales y la foto subida a redes sociales, contravienen el artículo 16, el cual nos indica que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad, salud pública o para proteger derechos de terceros. Una vez dicho lo anterior, paso a hacer mención de algunos derechos humanos que se violaron con base en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El primero, la obligación de respetar los derechos. El segundo, el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno. El tercero, el reconocimiento de la personalidad jurídica. El cuarto, la integridad personal. El séptimo, la libertad personal. El octavo, las garantías judiciales. El noveno, el principio de legalidad. El número 11, la protección de la honra y la dignidad. El número 22, la libre circulación y residencia. El número 24, que es la igualdad ante la ley, y el número 25, que es la protección judicial. Pues, para concluir, puedo decir que es muy importante conocer e identificar los derechos humanos a los cuales tenemos acceso por el simple hecho de ser humanos. Estos derechos están estrechamente ligados, como ya hice mención, y al vulnerarse alguno, generalmente se terminan dañando algunos otros por la gran relación que tienen entre sí, así como mencionar que no hay ningún derecho que sea más importante que otro y que todos tienen el mismo peso y valor. Con esto termino mi video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.